estar con nosotros en esta maratón de expertos en startups y bueno, pues hoy Luis nos va a explicar el factor K, que es clave en el éxito para el emprendimiento. Entonces, Luis, por favor, cuéntanos qué es esto del factor K. Gracias, Iván. Antes de conocernos, que nos conocimos ahí por el 2010, yo ya era tutor de emprendedores y desde entonces pues siempre he estado dándole vueltas al tarro, como todos nosotros, todos los que nos dedicamos al emprendimiento, sobre cuáles son las claves para que un emprendedor tenga éxito. O sea, ya al final terminamos desarrollando ese sexto sentido para ver quién va a pegarla. Lo sabemos, lo vemos y lo sabemos, ¿no? Pero siempre va uno dándose vueltas a la cabeza. Dice, bueno, ¿cuáles son las claves? ¿No? Siempre ve las listas de Facebook, listas de LinkedIn, Twitter, X o no sé qué, y te van diciendo diferentes características que tiene que tener un emprendedor. Tiene que tener don de gentes, tiene que tener dinero, tiene que tener resiliencia, tiene que tener muchísimas cosas, infinitas cosas que hemos ido preguntando año tras año a las personas que cuáles son las claves del emprendedor. Y al final te haces una lista infinita de cosas que, en principio, que no es tanto qué características tienes, sino cuáles te faltan de ese grupo, ¿no? Si te faltan 3 o 4 importantes, parece ser imposible que emprendas. Si no tienes una visión, si no tienes capacidad comercial, si no tienes resiliencia, si no tienes un amigo alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Son características que parecen imprescindibles para tener éxito. Ya lo dejé por imposible y un día me comentaron, estábamos hablando sobre Mining más móvil, cómo habíamos tenido éxito al final y tal, y al final siempre sonaba la palabra suerte, ¿no? O sea, qué suerte que hemos tenido porque hemos estado siempre toda la vida casi muertos, hasta que de pronto salió y funcionó y ahora, bueno, ahora ya es hasta primer operador en número de líneas en este país, ¿no? Ha comprado todo lo que ha tenido que comprar. Esta persona con la que estaba hablando, de pronto me dijo, bueno, Luis, pero de todos modos no te equivoques. O sea, al final, Mining siempre tiene un plan B. Y eso me explotó la cabeza. Y dije, siempre tiene un plan B. O sea, Iván, si tú siempre tuvieras un plan B, serías inmortal, ¿no? O sea, si siempre tienes una alternativa para salir del hoyo en el momento que todo sale mal, no podrías, tu emprendimiento no podría desaparecer nunca porque siempre tendrías un plan B. ¿Cuál es el problema? El problema que efectivamente cuando siempre tienes un plan B, siempre tienes un plan de salida, que de hecho cuando yo estuve en MásMóvil hasta el día del lanzamiento y me vi reflejado, vi como Mining siempre nos tenía mirando hacia un camino y de pronto en el último momento cuando ese camino se acababa aparecía una suerte que nos hacía ir hacia otro sitio que era otra vez la vida, ¿no? O sea, no teníamos financiación, llegaba una financiación, no teníamos un operador móvil que nos cerraba un acuerdo, llegaba al final el operador móvil en el último minuto y nos daba ese acuerdo. Y entonces, eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que para tener un plan B, si siempre tienes un plan B, es muy probable que termines en la nada. Es muy probable que termines como primera a la derecha, primera a la izquierda, corriendo, etcétera, y cualquier plan B te puede llevar también a un plan C o peor, o te puede llevar también al abismo. Y es muy difícil mantener una estrategia en base a planes B, porque los planes A nunca funcionan. Si te fijas, ningún plan funciona como lo has imaginado en el inicio, como te lo has diseñado en el inicio. Entonces, ¿cómo consigues hacer que los planes B no se desvíen de tu camino? Dice, pues necesariamente a través de una cosa que pocos emprendedores o pocos empresarios o pocos humanos realmente tienen, que es visión estratégica. O sea, es imprescindible para que los planes B tengan todos una coherencia el tener un objetivo claro hacia dónde ir y tener no mapeado el camino hacia dónde ir, sino todo el mapa. O sea, el factor K, que es el título de esto, es el factor que hace que la persona o el que tiene este factor lo que gestiona es perfectamente sus planes B, entendiendo cuál es ese mapa, cuál es ese camino hacia ese destino. Como sabes, en Cubic teníamos una herramienta que se llama Cube, que la hemos heredado en Osmotic, y ese Cube define la estrategia en función de variables para llegar a ese objetivo. O sea, si tú sabes en qué variables tiene que crecer tu proyecto
para llegar desde el hoy hasta el objetivo, en qué variables, tipo, en propuesta valor tiene que crecer, cuáles son los pasos que va a haber en propuesta valor de aquí al objetivo final. Tú no vas a empezar con la propuesta que vas a tener en el objetivo final. Si tú sabes cuáles son los targets que te interesan de aquí al final, no vas a empezar con el target quizás que sea más interesante para ti, pero que ahora mismo no está a tu alcance, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas variables generan ese mapa de cosas que te pueden interesar. Y quizás lo más importante es poder priorizar en cada momento por dónde ir, porque tú siempre las decisiones las estás tomando hoy con tu plan A, hasta que llega un punto en el que necesitas el plan B. Entonces, el factor K es todo ese mare magnum que hace falta para gestionar perfectamente los planes B y para tener preparados planes B que tengan sentido en tu estrategia. Muy interesante. Pero, ¿cómo lo has visto, aparte del caso de MassMobile, ¿no? Que en ese momento no lo tenías definido, pero más o menos estás diciendo que Bain lo tenía un poco de forma intuitiva, ¿no? Lo iba haciendo. ¿Cómo luego se puede plasmar en una startup, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú realmente trabajar con este factor K? ¿Cuáles son los pasos para poder llegar ahí? A lo mejor es difícil en los 5 minutos que nos queda, pero si nos das una clase. Te voy a poner nuestro ejemplo de Osmotic, con mi propio ejemplo, ¿no? Cuando lancé Osmotic, una escuela de negocios cuyo objetivo es convertirse en una especie de LinkedIn bueno, ¿no? En el cual cada persona que tiene un reto lo lanza a esta plataforma y la plataforma Osmotic busca a las personas adecuadas para resolver este reto. En el momento que te planteas ese objetivo final, tienes que bajarlo a tierra, tienes que entender qué significa esto, ¿no? O sea, un reto de esta magnitud, como cualquier reto que puede tener una startup, tiene una serie de implicaciones y hay cosas que no son posibles para ti ahora y hay cosas que no son posibles en general ahora. Entonces, lo que hay que ir es trabajarse muy bien ese objetivo para entender qué es lo que tienes que ir aprendiendo hasta allá. En el fondo es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje de lo que tienes, de lo que sabes hacer ahora a lo que necesitas saber o necesitas poder hacer en ese futuro. Entonces, nosotros, por ejemplo, si queremos ser esa plataforma de global LinkedIn bueno en el sentido de que te he comentado antes, nosotros ya de antes de lanzar Osmotic nos dimos cuenta que la videoconferencia era hiper importante. O sea, era hiper importante. Era el futuro. Estoy hablando del 2010, cuando nos conocimos, y seguramente estas conversaciones ya las tuvimos en aquel entonces. El tema de la videoconferencia en esos momentos no existía. O sea, había Skype, a duras penas la gente lo utilizaba. La gente no entendía por qué la gente no lo utilizaba, era gratis y te podías ver y la gente seguía llamando por teléfono. Pero no funcionaba y no hacía falta, o sea, no se utilizaba. Pero ya en ese momento teníamos un compañero de eEntrepreneurs ahí lanzando, que era de Cisco, que se llama José Carlos Martín Marco, y yo cuando le vi dije, ostras, esto yo ahora no lo necesito. Este trabajaba en Cisco en tema de videoconferencia. Yo no lo necesito, pero yo sé que en el futuro lo necesitaré. O sea, el factor K lo que hace es detectar esa oportunidad, porque ese José Carlos Martín Marco no iba a estar dando vueltas alrededor de mi oficina hasta el momento que yo necesitara la videoconferencia. Pues yo ese momento me lo llevé a un VIPS y me senté con él, empecé a hablarle lo importante que era la videoconferencia para el futuro, el trabajo del futuro, y entonces a partir de ahí pues le lié en todos los entornos estos nuestros, nos trajo un caso que era de temas de videoconferencia, ese caso lo metimos en Cubic, nos dio unas pantallas y unos equipos de Cisco, a partir de ahí todo esto es el desarrollar una oportunidad en el momento que te llega porque sabes que en el futuro te va a funcionar, te va a hacer falta. El día que lo utilizamos, ¿qué fue? Pues en la pandemia. Nosotros arrancamos, ya éramos partners de Cisco porque nos habíamos hecho partners de Cisco, teníamos sus plataformas, sus equipos, pero no los usábamos para formación, los usábamos de forma auxiliar. Pero en el momento de la pandemia, en el momento que de pronto todo el mundo se quedó en casa, pues nosotros conectamos y montamos un programa de formación prácticamente de un día para otro, intensivo, de 5 días, 40 horas y funcionó perfectamente. O sea, ya habíamos preparado ese plan B. O sea, nosotros el día 8 de marzo estamos preparando
el lanzamiento de un programa offline, un MBA de por vida, y el día 24 de marzo estamos arrancando uno online, más o menos con la misma estructura, intensivo. Eso es lo que tienen que aprender los emprendedores, a ver cuáles son los caminos, o sea, asfaltar los caminos que te van a llevar al futuro. O sea, analizar cuáles van a ser las cosas que vas a necesitar y convertir cosas que te van pasando en oportunidades, agarrándolas y aprovechándolas. No es que tengas que coger y casarte con el José Carlos Martín Marco, que espero que me vea, sino simplemente establecer ese puente, establecer esa relación, ver en qué medida necesitas información de él y ver y mostrarle que en un futuro seguramente le vas a contactar o vas a construir con él. Y a otra cosa mariposa. No hay que centrarse en el futuro, pero el futuro hay que entenderlo y hay que transformar oportunidades del hoy en piedrecitas Lego para construirte el castillo de ese futuro. Muy bien. Yo creo, Luis, que ha quedado perfectamente claro lo que sería el factor K y cómo puede ayudar al emprendimiento. Y además, me gustaría puntualizar que a veces cuando hablas de plan B, y al principio has mencionado, ¿no?, de cuando no es solo cuando las cosas vayan mal poder tener una alternativa, sino también el factor K te ayuda a identificar las oportunidades que te va llegando, ¿no? Que si a lo mejor no tienes esa visión estratégica que mencionas, a lo mejor hubiese pasado esta persona por delante tuyo y no lo hubieses aprovechado, ¿no? Entonces, también es tener permanentemente el radar puesto en las oportunidades que puedes ir aprovechando para hacer los usos en el momento que realmente puedes hacer uso de ellos. Por supuesto. O sea, al final, en el fondo, es un recálculo absoluto y constante de tu estrategia en función de lo que tienes. Y las cosas que vas construyendo y las oportunidades o el entorno, las putadas que te van pasando alrededor, son las que te hacen reconfigurar y recalcular la estrategia, igual que lo hace el TomTom. Bueno, el TomTom ya no hace nada, imagino. O igual que lo hace Google Maps o el Waze o el Apple. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, y bueno, pues espero que tengamos la oportunidad de hacer algún otro contenido de este tipo, que seguro que tienes muchas cosas que aportar. Muchas gracias a ti, Iván. Venga, hasta luego.